Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan. Historia del Congreso del Estado de Jalisco. Fue el 16 de junio de 1823 cuando la Diputación Provincial de Guadalajara declaró que es llegado el caso de hacerse el pronunciamiento tan deseado de erigirse esta provincia en Estado soberano federado con los demás de la grande nación mexicana con el nombre de Estado Libre de Jalisco. Posteriormente, el 14 de septiembre del mismo año, se instaló el Congreso Provincial Constituyente del Estado de Jalisco. Así surgió el Congreso. A la vez que Jalisco se erige como entidad federativa, es el federalismo el que le dio cohesión a la lucha política sostenida por los liberales en todo el siglo XIX. El 18 de noviembre de 1824 se aprobó la primera Constitución Política del Estado, conteniendo los fundamentos de la naciente vida institucional, y en marzo de 1825 se decretó el primer reglamento para el gobierno interior del Congreso, lo que sería equivalente a la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo, que estableció la organización, gobierno interior y protocolo para su funcionamiento. Pero para entender cómo se estructuraba administrativamente un Congreso y un gobierno, tenemos que remontarnos al sistema de gobierno impuesto por la corona española. De la Nueva Galicia, fundada como reino, vamos a tener en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, ya con la presencia del primer rey de la dinastía borbónica, con Felipe V, las llamadas reformas borbónicas que buscan aprovechar mejor los recursos materiales y humanos que se tienen en cada región de los dominios de la corona española. Y en esa lógica propone Felipe V establecer 3 poderes para el desarrollo de cada una de las provincias en una clasificación territorial provincial. El primero de los poderes, el poder ejecutivo, depositado en el gobernador y presidente de la audiencia. El poder judicial, depositado en la propia Real Audiencia como órgano jurisdiccional. Y finalmente, lo que es de destacarse es la creación de un poder legislativo que se depositará en lo sucesivo en las diputaciones provinciales. Pero bueno, antes había que hacerse la reforma territorial y política por consecuencia. Para el territorio que actualmente es Jalisco, las reformas borbónicas llegan a cobrar carta de naturalización y se materializan en el año de 1812, el mismo año que se convoca la celebración en Cádiz del primer Congreso Constituyente Español. Y ese año 12 necesariamente tenían que tener representación cada una de las provincias. Por ello se constituye el primer órgano legislativo en el occidente de México, depositado aquí en la ciudad de Guadalajara, y quiero hacer un reconocimiento expreso. Se transforma primero el Reino de Nueva Galicia en Intendencia de Nueva Galicia. Y la Intendencia se transforma ese año de 1812 en la provincia de Guadalajara. Por ello, el nombre de la diputación oficial es Diputación Provincial de Guadalajara, más no de la Nueva Galicia. De 1812 hasta 1822, con muchos altibajos, va a funcionar este órgano de gobierno colegiado de naturaleza legislativa y va a dictar las primeras leyes propias del territorio favorables para los ciudadanos que aquí viven. Esa fórmula de organización va a ser sustituida entre los años de 1822 y 1823 a partir del establecimiento formal del Estado Libre y Soberano de Jalisco en junio de 1823
por un órgano que sustituye en funciones al Poder Legislativo de la Diputación y que estará depositado en el primer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Aquí en Jalisco, inclusive, la separación de lo que era la Nueva Galicia, que ya entonces se llamaba provincia de Guadalajara, se dio 3 meses antes de la entrada de Agustín de Iturbide con el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México. Aquí se dio el 14 de junio. Un día antes, Celestino Negrete en Tlaquepaque impulsó y acordaron que Nueva Galicia se separaba de la corona. Al día siguiente, aquí, en lo que hoy es Palacio de Gobierno, se llamaba Casa de Gobierno, se junta la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Cabildo Eclesiástico, que era muy importante, y decretan y ratifican que la Nueva Galicia, que la provincia de Guadalajara ya no era parte de la corona española. 3 meses antes. Por eso hay quien dice que México nació en Guadalajara. Ahora, ¿qué ocurre después? Se da la independencia. La independencia deja encorsetados al primer Congreso Constituyente porque se había firmado el Plan de Iguala entre Iturbide y Guerrero y los tratados de Córdoba entre O'Donoghue, que fue el último representante, él ya no fue virrey, y el propio Agustín de Iturbide en Córdoba. Y ahí se estableció que México, como nación independiente, tendría que asumir un régimen imperial, tener un imperio, y que se iba a invitar a Fernando VII o a alguno de sus descendientes que viniera a hacerse cargo de la república, una república de la nación naciente, aunque suene pleonástico. Y entonces, cuando se llega al Congreso Constituyente con los primeros diputados, llegaron atados. Prisciliano Sánchez se queja, él fue diputado en ese constituyente en la Ciudad de México, y dice que llegaron como cuando un arquitecto diseña unos planos de una casa y se los entrega a los orfebres, y lo digo con todo cariño, a los trabajadores de la construcción, y simplemente se ponen a fijar piezas de lo que ya diseñó un arquitecto. Dice, esto no puede ser así. ¿En qué desembocó ese congreso? En el nombramiento de Agustín de Iturbide como Agustín I, emperador de México. Quintanar hizo la primera consulta popular en este país. La convocó en mayo de 1823. Mandó una carta a los 132 ayuntamientos. Entonces pertenecían aquí los pueblos de Nayarit y de Colima. Y les dijo, a ver, ¿qué quieren? ¿Federalismo o centralismo? Respondan. Y lo mismo con los gremios. ¿Los gremios cuáles eran? El Real Consulado, lo que hoy es la Cámara de Comercio, que aquí tiene mucha fuerza social y mucha implantación, la Canaco. Algunas autoridades eclesiásticas también. Y la consulta que arrojó, que la decisión fue que prevaleciera el federalismo y que se implantara el federalismo como forma de convivencia en los diferendos que tenemos en las diversas regiones del país, y claro, al interior del Estado también. Luego, ¿qué siguió? Luego siguió que en Jalisco se convoca al Congreso Constituyente, y ese Congreso se instaura en septiembre de 1823 y sesionan un buen número de meses hasta noviembre de 1824, promulgan la Constitución del Estado de Jalisco. Fue muy interesante, eran 19 diputados de las diversas regiones. Tú puedes revisar y hay diputados del sur, de los Altos, de la costa, que era la Sayula, la provincia de Ábalos, de acá de la zona de la Ciénega de Chapala. Hay diputados, y aquí se debatió en ese Congreso Constituyente, aparte de la forma de gobierno, que fue la división de poderes, el federalismo, la relación entre el Estado y la Iglesia. En unos minutos regresamos para seguir contando la historia del Congreso del Estado de Jalisco.
El Congreso del Estado de Jalisco resguarda miles de documentos con alto grado de valor histórico para los jaliscienses y mexicanos. En estas hojas se escribieron las primeras leyes, reglas y nombramientos que conformarían la nueva República Federal. Parte del acervo documental del Congreso del Estado podemos encontrar algunos de mucha relevancia. Entre ellos, por ejemplo, todos los trabajos previos a la declaratoria de la Constitución del Estado de Jalisco. También tenemos algunos relativos a la declaratoria del Estado Libre y Soberano de Jalisco al convertirse ya en un Estado federal. Pues como se pueden dar cuenta, son muy importantes. También tenemos, por supuesto, una réplica de la Constitución Política del Estado en 1824 o facsimilar. Algunos de los bandos emitidos por el primer gobernador de ese tiempo, que fue don Luis Quintana, ¿verdad? Y a quien de alguna manera le tocó también estar presente en el nombramiento del primer gobernador del Estado de Jalisco, ya posterior a la declaratoria y la aprobación de la Constitución de 1824, don Prisciliano Sánchez. Tenemos algunos otros documentos, como vienen siendo el acta de la Diputación Provincial de 1813. Posteriormente tenemos también el acta de la primera sesión de la instalación del Congreso Provincial. Contamos también con una invitación que el Congreso decidió realizar a los sabios de la nación, de alguna manera también a todas las noticias, reflexiones y proyectos que pudieran ilustrar todos los trabajos previos a la elaboración y aprobación de la Constitución de 1824. Además del acta constitutiva, tenemos algunos otros documentos también en donde nos indican el trato que deben de recibir, ¿verdad?, los diputados por parte de todas las personas y ciudadanos del Estado de Jalisco. Y bueno, esto forma parte del acervo patrimonial con el que cuenta el Congreso del Estado de Jalisco y que forman su archivo histórico. Tenemos documentos muy importantes. Por ejemplo, contamos con un catálogo de expedientes de la Diputación Provincial que abarca el periodo de 1813 a 1823, ¿verdad? De alguna manera data también de los primeros años del movimiento de independencia hasta el federalismo. También contamos con una colección de decretos circulares y órdenes en donde están contenidos todos aquellos decretos que surgieron del quehacer legislativo de los entonces diputados y una colección de cedularios y bandos. Básicamente, esto es lo que conformaría el archivo histórico. El momento y las circunstancias históricas para crear el nuevo Estado de Jalisco ya estaban dadas y los personajes clave habían presentado sus proyectos de la nueva Constitución. Ese momento interesante yo tendría que retrotraerme más o menos al mes de abril del año de 1823 en la Ciudad de México. Se había sacado una convocatoria desde el primer Congreso Constituyente mexicano para que todos los diputados y los ciudadanos en general presentaran proyectos de constitución ante el Congreso Constituyente. Un proyecto particular de constitución fue elaborado por el señor licenciado Prisciliano Sánchez Padilla, que era diputado por la provincia de Guadalajara todavía en 1823, es el mes de abril, poco más o menos. Y después de escuchar otros pronunciamientos, el diputado Prisciliano Sánchez propuso que cobrara conciencia el Congreso Constituyente Federal en la lógica de que no podría haber celebrado un Congreso Constituyente de la Federación sin antes constituirse formalmente cada una de las entidades federativas. Por ello, ese año de 1823, decide Prisciliano Sánchez dejar la curul en la Ciudad de México, regresar a Guadalajara y desde aquí convocar a la formación de un Congreso Constituyente local en el Estado de Jalisco, ya nacido después de junio de 1823, con el propósito, uno, de reivindicar la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco con la expedición de su primer Constitución. Y dos, en consecuencia de ello, ahora sí, nombrar formalmente diputados por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco que fueran a la Ciudad de México a reforzar
la consolidación del primer Congreso Federal y que éste pudiera emitir la primera Constitución Federal Mexicana, como fue la de diciembre de 1824. Fue una constitución muy avanzada, con un tema que se debatió: el sistema fiscal, el sistema educativo, los alcances en las funciones de la Iglesia, y había inclusive en ese Congreso, hubo debates muy intensos, porque 5 de los 19 eran clérigos. 2 de ellos serían después obispos de Guadalajara. Uno de ellos sería el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Vélez. Otros 2 serían presidentes de la República en breves lapsos, Anastasio Bustamante y José Justo Corro. O sea, eso te da idea de la riqueza de ese Congreso constituyente. A final de cuentas, se emite la Constitución, se convoca luego a elección del primer gobernador, y ¿quién la asume? Prisciliano Sánchez. No había elecciones populares, no había elecciones para que toda la gente dijera. Se hacían por departamentos, por distritos, que eran 21 en esa época, si mal no recuerdo, aquí en Jalisco. A final de cuentas, cuando llega los votos de cada uno de esos departamentos al Congreso, Prisciliano Sánchez tenía 10 votos, y Rafael Dávila, que era su opositor, que era, hoy dirían, liberal conservador, también 10 votos. Se perdió un voto, el de la tierra de Prisciliano. No sé si lo interceptaron o no llegó, porque seguramente era a su favor. Y a final de cuentas el Congreso eligió. Era el que tendría que dirimir empates, y votó por Prisciliano Sánchez. Y así inició Prisciliano Sánchez, gobernó este estado poco tiempo, porque murió. Yo solamente un informe, el de 1826, y en diciembre de ese año, en este palacio, aquí vivían los gobernadores, a 30 pasos de aquí, era la recámara de Prisciliano Sánchez. Murió muy joven, de 42, 43 años. Cuando ganan los conservadores, en 1834, se organizan en turba para ir a sacar su cadáver y ultrajarlo, que era como para desquitarte del impío, del hereje, del ateo, del excomulgado. Sus amigos de él se adelantan, sacan su cadáver de ahí, lo traen aquí a Palacio, junto al recinto lo que es el recinto del Congreso, lo inhuman ahí. Después querían venir otra vez a sacarlo, a extraerlo de aquí, lo vuelven a sacar, lo llevan a otro cementerio. A final de cuentas, sus restos se perdieron. No se sabe con certeza dónde quedaron, y por esa razón, hasta este 16 de junio se va a develar la estatua del padre de este estado, del fundador de este estado, en la rotonda de los hombres ilustres, porque la gente dice, a ver, ¿cómo que Prisciliano es el fundador, es el de la Constitución, fue el primer gobernador y además un hombre probo, un hombre de talento, con visión? ¿Cómo que no está en la rotonda? Había una disposición en el Congreso que los restos, que para que estuviera una estatua tendrían que estar los restos en el hemiciclo, en la parte central de la rotonda. ¿De dónde se acaban los restos si no se sabe en dónde quedaron? Después del estado de Jalisco, comienzan todos los demás a convocar su propio Congreso Constituyente. La primera condición era la declaratoria de creación del Estado con características de Estado libre y soberano. Segundo, la convocatoria de un Congreso Constituyente para darse una constitución propia. Y la tercera, la verificación de un proceso electoral que permitiera nombrar diputados ante el Congreso Constituyente de México para que participaran en los debates y finalmente en la aprobación de la primera Carta Magna de la República Mexicana. Eso sucede para diciembre de 1824, tiempo previo, 1823 y 24 van a servir esos meses para la consolidación de todas estas tareas políticas tan importantes.
En ese momento, en la naciente República de los Estados Unidos de América del Norte, los padres fundadores del federalismo en México partían de una condición fundamental: todas las provincias iguales en derechos para participar políticamente en las tomas de decisiones del primer Congreso Constituyente. Y la lógica decía, por ejemplo, que la antigua Nueva España tendría que transformarse en una provincia con las mismas características que Jalisco, que Colima, que los estados del centro como Guanajuato, para poder participar de manera igualitaria. Y no estaba clara todavía la condición de capitalidad que hoy en día le entrega el artículo 44 de la Constitución Federal vigente a la Ciudad de México como sede de los tres poderes de la Federación. Hago un punto de comparación y encuentro con que cada una de las entidades federativas tenía que asumirse a sí mismo como capital de su propio estado en una ciudad que le representara. En el caso de Jalisco correspondería a la ciudad de Guadalajara declarar la capitalidad con la sede de sus tres poderes locales, pero al mismo tiempo razonar, marco de referencia y punto de comparación. Frente a la creación de los estados confederados, los 13 estados confederados fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, donde todos estaban iguales y no había uno que representara la capitalidad. Ese era un reto. El segundo reto era denominar desde un principio un lugar donde se asentaran los tres poderes de la federación y pudiera representarse la república. Pero los estados quedarían en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos en la toma política de decisiones de manera libre y soberana. Tengo que reconocerlo también, el Pacto Federal de Anáhuac que propone Prisciliano Sánchez es aceptado y finalmente se transforma en la Constitución Política de 1824, reconoce la división de poderes del gobierno federal, reconoce la capitalidad en la Ciudad de México. La creación del Estado de México va a obedecer a una idea de igualdad republicana entre las entidades federativas. La capital será solamente una territorialidad pequeña que sirva como asiento para los tres poderes, pero no tendrá la naturaleza de entidad federativa. Aquí yo tengo que señalar, muy posiblemente se rompe la conformación de un Estado federalista cuando se crea una entidad federativa con las características previstas por el artículo 44 y el 122 y la Constitución Política de la Ciudad de México en el orden de la igualdad del resto de los estados. Posiblemente por esta causa, el federalismo que nosotros conocemos es dispar frente a los regímenes centralistas que se le parecen más a la conformación republicana mexicana, por ejemplo, el caso de la República Francesa, que es totalmente centralista, o el caso de la República Argentina, y no un modelo republicano federalista como es el alemán o el estadounidense, donde realmente vemos entidades fuertes en su comportamiento político y administrativo frente a la hegemonía que puede ejercer la representación federal del gobierno del centro. En este caso sería el gobierno de los Estados Unidos de América depositado en Washington. Hoy en día, podemos reconocer el edificio del Congreso del Estado de Jalisco, donde los legisladores y legisladoras que representaban a los 20 distritos electorales se reúnen para aprobar las leyes a favor del Estado libre y soberano de Jalisco, pero su sede ha cambiado en diferentes ocasiones a lo largo de estos 200 años. ...1823-24 debió ser, cuando el primer gobernador del estado de Jalisco, don Prisciliano Sánchez, rasca de las arcas del estado algunos recursos para poder transformar la fachada y los interiores del templo de Santo Tomás de Aquino, actualmente sede de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. Se dispusieron las curules, que no eran sino unas butacas tipo escritorio de escolar, no contemporáneo, sí del siglo pasado, del siglo XX, con un foso para depositar el tintero y algunas ranuras para poner allí los canuteros y poder escribir con los papeles que se guardaban abajo de la tabla del pupitre. Esa era la característica de una curul muy primitiva
pero funcional finalmente para las perspectivas de un diputado del siglo XIX. Eran hombres de pensamiento liberal definitivamente. El templo fue suprimido para el culto oficial religioso que tenía en aquella época y temporalmente fue llevado como recinto oficial del Congreso local. De 1824 hasta 1874, 50 años, ese lugar fue sede del Poder Legislativo. En esa sede se hicieron las primeras leyes del Estado de Jalisco. Se traslada ese recinto a lo que fue la capilla aquí en Palacio de Gobierno y la transformación es obra de la inquietud del gobernador liberal, don Ignacio Luis Vallarta y Ogazón, quien finalmente logra una cantidad de dinero lo suficientemente fuerte para darle las características neoclásicas que tiene este templo de las discusiones parlamentarias. Creo que es extraordinario su aporte y hay que reconocer, este es el recinto oficial del Poder Legislativo de 1874 hasta 1982, cuando iniciativa del entonces gobernador, el licenciado Flavio Romero de Velasco, se traslada la sede al actual recinto localizado en Hidalgo 222, esa manzana que colinda con Pino Suárez, Independencia y Belén. Me parece también digno de rescatar que es la primera vez que se tiene un recinto realmente donde se cuida la acústica y la panóptica para lograr la atención total de los asistentes a las sesiones del Congreso, las sesiones parlamentarias. Después de 200 años, la vocación democrática de Jalisco es reconocida como pionera en México, por lo que es motivo de orgullo de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado. Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó